Bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a la mañana de Punto Uno Stream. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a la radio, a Punto Salta. Así que, bueno, vamos a ver qué sale hoy. 387-45-74-822, 387-45-74-822. Este es nuestro WhatsApp para cualquier consulta, duda, inquietud que tengamos para la doctora Sajama, y si no, también por los comentarios en nuestro YouTube. Arrancamos hablando de una cuestión que es muy propia y muy contemporánea, que es la informalidad laboral. En los últimos tiempos, en las últimas mediciones que se han hecho, el 43% de los trabajadores de la población económicamente activa están en algún grado de informalidad laboral. Y esto es especialmente importante incluso en la juventud, en el segmento de recién inicio del trabajo. Casi 7 de cada 10 trabajadores jóvenes, o sea, hasta 24 años, trabajan sin registro, sin cobertura, sin aportes. Desde el aspecto jurídico, ¿qué es la informalidad laboral? Bien, mira, justamente y en torno a todas las cuestiones que fueron sucediendo en nuestro país con respecto a la suspensión de la famosa reforma laboral o ley de modernización, se puso en vilo realmente a qué sector de la población afectaba, y la realidad es que el sector, como bien vos decís, según las estadísticas, es muy chico. Realmente el trabajador que se encuentra, uno, en relación de dependencia, que está protegido por la famosa ley de contrato de trabajo, o también entre empleados públicos, bueno, que no se rigen por la ley de contrato de trabajo, pero tienen cierta protección. En este caso, justamente hace unos días me invitaron a dar una charla con respecto a las mujeres artesanas, que se da mucho ese trabajo en nuestra provincia. Pero la verdad es que teníamos que abordar desde un punto de vista de cuáles son sus derechos laborales, y la realidad es que se encuentran en un estado de informalidad, que significa que no tienen una protección normativa, o sea que no están regidos por la ley de contrato de trabajo, por lo tanto no tienen una protección con respecto a sus salarios, no tienen un sueldo anual complementario, no tienen un goce de vacaciones pagas, no tienen un aporte por una futura jubilación. Entonces es una situación que hasta el día de hoy, si bien hay algunas políticas públicas que se fueron generando, como por ejemplo el famoso monotributo social, también hay muchas trabajadoras que desconocen sobre específicamente este beneficio social o esta forma, digamos, de formalizarse, esta forma, digamos, de ingresar en un régimen de contribuyentes, de pequeños contribuyentes, que les darían cierta formalidad, porque no llega a ser ni a cubrir una formalidad completa. Repasemos. Existe por un lado el mundo de los trabajadores en relación de dependencia que por decisión de las empresas, o a veces porque las empresas no lo pueden lograr, están en una zona gris con respecto a sus derechos laborales, con estar plenamente insertos en el derecho laboral y en las previsiones. Ahora, con respecto a los que trabajan, hay como este mundo del emprendedor, del autónomo, ¿qué herramientas puede tener para estar cuáles son los regímenes o las posibilidades que tiene para estar un poco más cubierto con respecto a la jubilación, a la obra social? Bueno, en este caso, el monotributo social podría llegar a ser una oportunidad para los pequeños emprendedores. Puede ser también la inscripción en un monotributo, la categoría puede ser la categoría A, comenzando con, digamos, el monotributo común. Y para aquellos que tienen, sí, digamos, que son, como hoy en día se lo llama, de la economía popular, lo conveniente sería un monotributo social, que hoy en día están pagando a cerca de 11.000 pesos mensuales, y fue creado con el objetivo de que el 50% lo iba a financiar el mismo Estado, que significa que también el mismo Estado contribuye para que en el futuro pueda también acceder a una jubilación el que está inscripto en un monotributo social. El monotributo social todavía existe, porque yo me acuerdo que el año pasado hubo un proceso bastante de pedir que se reempadronen, de dar de baja
muchas personas que estaban dentro del monotributo social, pero sigue activo, es una opción que un trabajador tiene. Sí, sigue activo. Lo que por ahí se discute siempre es el alcance, porque lo que muchas veces pasa en la realidad es que el trabajador comienza a aportar y como sabemos, las ventas tal vez no siempre son las mismas mes a mes. Entonces hay meses en los que se deja de pagar y tal vez pueden sufrir estas bajas. Y no solo eso, sino que también se cuestionaba también al momento de poder comprobar que se hicieron efectivamente no solo los pagos, sino que se emitían facturas, que es siempre para comprobar que efectivamente yo estoy dentro de una actividad económica y que estoy... que existo, exactamente, que trabajo. Claro, que no es una posibilidad de aportar para jubilarme simplemente, sino que estoy trabajando, exactamente, estoy dentro de una actividad económica y emito facturas que se me exigen para que después el día de mañana se pueda comprobar que estaba activo y se pueda efectivamente jubilar. Hasta el día de hoy está vigente, el monotributo se puede iniciar mediante ANSES, con un turno presencial y no tiene mayores requisitos que DNI, actualizar ciertos datos personales y bueno, lógicamente después ya pagar mensualmente el pago del monotributo. Te hago una pregunta alrededor de esto. Quien quiera tener una protección, quien quiere decir, che, yo estoy en un marco de emprendimiento, por fuera de una relación de dependencia, pero tenga un nivel muy bajo de facturación, una herramienta entonces el monotributo social que se gestiona ante ANSES. Exactamente. Lo gestionan ante ANSES, sí, si mal no recuerdo, tienen un límite de facturación a nivel anual que es aproximadamente de 10 millones de pesos. Sí, aproximadamente, que no tienen que superar este límite, sino bueno, ya después se tienen que recategorizar, ya vendría a ser un monotributo categoría. ¿Y qué es la informalidad laboral cuando existe una relación de dependencia? Cuando hay relación de dependencia, en principio hay una formalidad, pues se rige por la ley de contrato de trabajo. Sí, por ahí puede ser que esté precarizado el trabajo o no esté bien registrado o surjan algunas situaciones por la cual el trabajador no se encuentra en las condiciones dignas por las cuales tendría que estar trabajando. Pero en principio, si se encuentra en relación de dependencia, en la parte privada, es un trabajador formal. En general, Leo, estamos en un momento de... ¿Vos qué le dirías a un trabajador que en este momento sabe que no se le están pagando los aportes? ¿Cómo trabajar esa cuestión? Porque, por ejemplo, hay muchos trabajadores que están dentro de ramas que habitualmente están sindicalizadas. Más, menos, digamos, comercio, puedo decir, o esmata, pero alguien que está más suelto. ¿Cómo trabajar con el empleador? Porque tiene que correr un riesgo muy grande que es, bueno, que lo dejen en la calle, que después podrá hacer o no una acción judicial para reclamar lo que se le debe, pero que en un momento de complejidad para el trabajo es un juego complicado, digo, porque el trabajador por un lado sabe que no le están haciendo los aportes, pero por el otro lado teme a perder el trabajo, ¿no? Mira, lo que vos decís justamente es una cuestión que también está muy discutible en lo que es la Ley de Modernización Laboral, la famosa reforma, porque al crearse un fondo de asistencia laboral que va a pagar un ajeno, digamos... Sí, pero eso va a pasar con suerte en 6-7 meses. Sí. En el sentido de que el hecho de liberarse, digamos, de esta carga, se discute mucho si realmente estos acuerdos entre empleador y trabajador van a ser en igual de condiciones, porque sabemos que no hay una paridad de condiciones entre un trabajador y un empleador, como bien vos decís. El trabajador tiene una necesidad económica, entonces hay una línea muy delgada entre hacer un reclamo sin llegar a lo judicial, pero el mismo hecho de redactar un telegrama reclamando los rubros que se me están debiendo, diferencias salariales o lo que fuese, entre que tiene la intención el empleador de que tiene la voluntad también, si quiere, de despedirte. Hoy en día, si bien no está todavía vigente lo que es el Fondo de Asistencia Laboral,
tampoco hay paridad de igualdad de condiciones. Entonces, bueno, el trabajador siempre está con ese miedo de que si reclama se lo va a despedir. Lo que sí, para dejar tranquilo hoy al trabajador, todavía no está vigente, o está suspendido, mejor dicho, el efecto o los alcances de la ley de armonización laboral. Sí, ahora vamos a ese tema. Por lo tanto, para dejarlo tranquilo, si hoy en día le surge algún reclamo en cuanto a su situación laboral, lo puede hacer y lo tiene que despedir de acuerdo a los rubros indemnizatorios de la ley de contrato de trabajo vigente. O sea, tiene que ser despedido que fue despedido sin causa. Estamos en un momento de transición porque anteayer hubo un nuevo fallo, el 30 de marzo, del juez del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo número 63, el juez Raúl Ojeda, que suspendió la aplicación provisoria de 82 artículos de la Ley 27802, que es la de reforma laboral. Ya habíamos tenido algunos fallos anteriores, incluso en Córdoba, por ejemplo, con respecto a la actualización de los intereses en el caso de un juicio laboral. Pero me parece que esta medida que promovió la CGT, la Confederación General del Trabajo, es la más gruesa. Este fallo es el más grueso con respecto a suspender la aplicación de la reforma laboral. ¿Qué visión tenés del fallo y qué es lo que sucedió en términos jurídicos? Bueno, principalmente realmente es admirable que un juez pueda dictar, semejante fallo, porque sabemos que hoy en día no solamente en el ámbito legislativo, en el ámbito también hay muchos colegas que también critican un poco el fallo que sacó Raúl Ojeda. Es muy admirable porque, como bien vos decís, es un freno no solamente a lo que el gobierno impulsó, sino también a que los legisladores que hoy tenemos se aparten también un poco de la Constitución y puedan resolver lo que ellos quieren. Entonces esto también es como que judicialmente se les pone un freno. Volvamos un poquito para atrás. Vos decís, esta ley está por fuera de la ley, para vos. Sí, a opinión personal, para mí es inconstitucional porque afecta a principios constitucionales, fundamentalmente lo que es el derecho de progresividad que tiene que tener el trabajador. En este caso se lo afecta gravemente porque, entendiendo la ley, no se ven artículos que realmente sean a favor del trabajador. Se pareciera notar que en la aplicación de todos estos artículos van a haber regresión en los derechos del trabajador. Hay una ley, se modificó, se reglamentó. Ahora tenemos un fallo y diversos fallos que van suspendiendo. Si un trabajador en este momento tuviera que decir, tengo un problema con un juicio laboral, o tengo que, esto con un abogado particular, generalmente digo, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el derecho laboral hoy después de este fallo? Bien, hay varias cuestiones a preguntarse justamente cuáles son los alcances del fallo con respecto a las competencias, si se aplica en las provincias, si es obligatorio o no es obligatorio, y qué pasaría si hoy en día despiden a un trabajador. La realidad es que, en principio, el fallo tendría alcance para todos los trabajadores argentinos. También la CGT, en principio, cuando acreditó legitimidad, significa que está representando a todos los trabajadores también del país, trabajadores formales, informales, que tienen relación de dependencia o no. Entonces, ingresaríamos todos los trabajadores dentro de lo que se reclamó en esta cautelar, ¿no? Pero las efectividades conducentes, yo tengo un problema de índole laboral, sea empleador o sea trabajador. ¿Estamos frisados? ¿Estamos con la ley vieja? ¿Dónde estamos más o menos? Está suspendido, pero la provincia en sí, o sea, los tribunales provinciales podrían llegar a tener otra perspectiva con respecto a esta situación, con respecto al alcance del fallo. O sea, va a representar un precedente, pero no lo va a obligar. O sea, lo ideal sería que nuestros tribunales también fallen en consecuencia o de acuerdo a lo que pasó allá en la Justicia Nacional de Trabajo. Perfecto. ¿Alguito más que quieras agregar, Vicky, en tu espacio legal?
No, por ahí estamos. Bueno, perfecto. 11:29 de la mañana. Seguimos en la transmisión de